Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos el día de hoy a desarrollar el último problema del Practiquemos Juntos. Problema número 12. Veamos lo que nos dice. Nos piden a nosotros calcular el valor de x. Para eso nos dan dos rectas y este tipo de estructura como se muestra. Muy bien. Al analizar el problema me debo dar cuenta de algo, que dentro de los datos que nos ofrecen nunca nos indican que la recta L1 y que la recta L2 son paralelas. Sin embargo, hay una recta secante que nos proporciona una información adicional. ¿Qué es lo que me estoy dando cuenta en este caso? Que la recta L2 con esta secante forma un ángulo de 90 y que la recta L1 con esa secante forma un ángulo de 90. Estas características me llevan a pensar algo. ¿En qué cosa? Veamos esto. Al medir 90 grados y al acá medir 90 grados, siendo esta una recta secante, me debe de recordar una propiedad de las rectas entre las paralelas, la cual nos decía, si yo tengo dos rectas paralelas y una secante a ellas, y los ángulos que se forman adyacentes a la secante y a las paralelas son suplementarios, es decir, suman 180, se denomina ¿qué cosa? Conjugados internos. Y esta propiedad es propia de las rectas paralelas. En ese caso, si yo hago la suma de 90 más 90, ¿qué significa eso? Significa que suma 180. Entonces, estas dos rectas que se muestran, ¿cómo serán? Paralelas. Muy bien. Habiendo analizado esa situación, me doy cuenta que el problema en sí tiene dos grandes partes. Una primera parte y una segunda parte, por la estructura del mismo. Esta primera parte está relacionada ¿con quién? Con un tipo de relación en especial. Analicemos esa relación o recordemos esa relación. Veamos lo que nos decía esa relación. Que los ángulos que miraban hacia la derecha van a ser iguales ¿a quién? A los ángulos que miran ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Profe, ¿cuáles son los ángulos que miran hacia la derecha? En ese caso alfa, en ese caso beta, en ese caso teta. ¿Y cuáles son los ángulos que miran hacia la izquierda? En ese caso m, en ese caso n. ¿Cuál sería entonces esa relación? Profe, muy fácil. Sería alfa más beta más teta. Alfa más beta más teta. ¿Va a ser igual a cuánto, chicos? Va a ser igual a m más n. Muy bien. Utilizando ese algoritmo relación, vamos a plantear entonces un primer análisis para esta primera estructura. Utilizando la idea de ángulos opuestos por el vértice, veamos esto. Si esta medida de acá es alfa, ese ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? Alfa. Por opuestos por el vértice. Si ese ángulo mide teta, ese ángulo de acá, también ¿cuánto va a medir? Teta. Por ángulo opuesto por el vértice. Al hacer esta sincronización, vamos a darnos cuenta de algo, que van a haber ángulos que se dirigen hacia la derecha y ángulos que miran o van hacia la izquierda. Analicemos eso entonces. En este caso hay teta, hay beta, hay 3z. Profe, ¿y acá qué ángulos va a haber? En ese caso sería 5 beta, sería 3 alfa, y sería el valor de alfa. Muy bien, analicemos entonces esta primera ecuación. ¿Cuál sería nuestra primera ecuación? Que la medida del ángulo teta, beta más 3z, debe ser igual ¿a quién? A la medida del ángulo 5 beta, 3 alfa y alfa. Planteemos eso. Muy bien, analicemos esto. Teta más beta más 3 teta debe ser igual ¿a quién? Ah, profe, recontra fácil. A 5 beta más 3 alfa más el valor de alfa. Muy bien. Una de las características en este ejercicio es que me estoy dando cuenta que en este primer planteamiento está lleno de variables. Entonces hay que tratar de sintetizar las mismas. Veamos eso.
Este beta de acá, ¿cómo puede ir al otro lado? Va a ir restando. Si este teta con ese 3 teta, ¿qué va a ocurrir? Va a ir sumando. Y ese 3 alfa con ese alfa, también. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Ese beta va a pasar a restar. 5 beta menos beta, 4 beta. Muy bien. ¿Qué más? 3 alfa más alfa, ¿cuánto nos va a quedar? 4 alfa. Y en este caso, teta más 3 zeta, ¿cuánto nos va a quedar? 4 teta. Muy bien. Si esa relación es como se muestra, yo me voy a dar cuenta que en cada término de la expresión está multiplicado o es múltiplo de 4. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Profe, podríamos sacar la cuarta parte. Cuarta parte de 4 teta, teta. La cuarta parte de 4 beta, beta. Y la cuarta parte de 4 alfa, alfa. Entonces, esa sería para mí una relación. Profe, sin embargo, no calculo en ese caso el valor de x. Para ello, debo de entender que el valor de x se encuentra en esa parte del problema. Pero esa estructura del problema me hace recordar ¿qué cosa? A una propiedad. ¿Y qué propiedad es la que me hace recordar? Esta que se muestra por acá. ¿Cómo es esta propiedad? Coloquialmente nosotros la llamamos como la M. La M. ¿Y qué decíamos en esta propiedad? Donde la medida de este ángulo que es A más este ángulo que es B va a ser igual a ¿cuánto? A la medida de este ángulo que está por acá, que en este caso sería X. X va a ser igual a ¿cuánto? A A más B. Muy bien, utilizando entonces esta relación, vamos a abocarnos en esta parte del problema. Profe, si eso de acá me dicen que es X más beta, ese ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? Por opuesto, por el vértice, va a ser también X más beta. Profe, ¿qué más? Si ese ángulo de acá es 2X más alfa, ese ángulo que se encuentra por acá, por opuesto, por el vértice, ¿cuánto también será? 2X más alfa. Entonces, utilizando esta relación, que para nosotros coloquialmente como la M, ¿qué podríamos plantear? Veamos esto. Miremos o resaltemos dónde se encuentra nuestra relación. Y planteamos esto. La medida de ese ángulo más la medida de ese ángulo debe ser igual ¿a quién? A la medida de ese ángulo de ahí. Profe, ¿cuánto sería esto? Analicemos en este caso. Yo diría que 90 más teta va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. A ver, 2x más x, ¿cuánto es eso? 3x. Muy bien, ¿qué más? Alfa más beta. Muy, pero muy bien. Sin embargo, esto de acá lo tenemos por acá. ¿Qué significa ello? Que este alfa más teta o alfa más beta es teta. Profe, y con este teta que estaba hacia el otro lado, ¿qué puede ocurrir? Puedo simplificar. Como dice el profesor Betito, matanza. Se va. Entonces, 90 grados es igual a ¿cuánto? A 3x. Si 90 grados es igual a 3x, el valor de x va a ser igual a 30 grados.